Bueno, hablemos un poquito de las alteraciones genitourinarias. Pielonefritis aguda con una inflamación tubulointersticial del riñón. Generalmente es de tipo ascendente en el 85% de los casos, diseminación hematógena de 15 a 35 años de edad son los que más se afectan. Hay que recordar que es una imagen con síntomas, alteraciones de laboratorio que pueden persistir y de ella derivan abscesos renales, perirenales, cálculos y obstrucción urinaria. Ok, obrigado. ¿Ya? Sí. Dentro de todos los signos ecográficos tenemos aumento de tamaño renal, compresión del seno, pérdida de la diferenciación córtico-medular, masas mal delimitadas, gas dentro del parénquima renal, ecogenicidad disminuida, aumentada y ausencia de Doppler color por la misma compresión que hace hacia los vasos, en donde a veces no es tan fácil. Lo ideal es que utilicemos Doppler de amplitud. El absceso renal se puede presentar intraparenquimatoso, se puede presentar perirrenal y recuerden ustedes que también puede invadir hacia la región piélica para entonces ser drenado a través del uretero, de ahí a la vejiga y etcétera. Todo esto va a provocar y conducir necrosis parenquimatosa, eso es lo que lleva al absceso, y por eso podemos llegar a tener complicaciones importantes como puede ser el drenaje espontáneo hacia el sistema colectorio, hacia el sistema espacio perinéfrico. ¿Okay? Lo ideal es hacer una punción, drenaje percutáneo para poder atender a todos estos pacientes. Las masas van a variar, ¿sí? Y también el paciente. Desafortunadamente la gran cantidad de pacientes que nos tocan, al menos a nosotros, habitualmente son pacientes gruesos, obesos, muy grandes, ¿sí? Con un gran tejido adiposo donde es muy difícil llegar. Sí, y frecuentemente todos tienen casi siempre el antecedente de diabetes mellitus. Entonces es difícil a veces la atención. En la pionefrosis podríamos encontrar irregularidad del parénquima, pérdida de la relación córtico-medular-seno, ¿sí? Puede ser poco definido, puede ser muy velada la imagen, no sé si le llamen ustedes aquí como vidrio despulido para poder identificarlo. Entonces es una de las cosas que vamos a tener. El tratamiento es importante para evitar el shock séptico en estos pacientes. La mortalidad puede ser de hasta el 50%, vuelvo a repetir, casi siempre en pacientes diabéticos. La pionefrosis provoca detritos móviles en el sistema colector. La pielonefritis enfisematosa, muy rara. Yo solamente me ha tocado 2 casos en varios años. Sí, es raro y potencialmente letal. El parénquima renal queda muy afectado, gas intrarrenal, ¿sí? 2-1 en la mujer, en el hombre, diabéticas 90%, 55 años de edad en adelante, ¿sí? Sistemas no obstruidos, puede tener bilateralidad solamente un 10% de los casos, ¿sí? La E. coli es generalmente el agente causal, 70%, pero se lo ve mixturado con muchos otros agentes, incluso fúngicos, en aquellos pacientes que además tienen algún tipo de inmunocompromiso. ¿Sí? Todas las afecciones son graves, fiebre, dolor en el flanco, hiperglicemia, acidosis, deshidratación, desequilibrio electrolítico. ¿Sí? Y la pielonefritis tipo 1 tiene destrucción del parénquima y presencia de gas. La tipo 2 va a formar habitualmente colecciones renales con gas loculado, ¿sí? Y una mayor cantidad de detritos en su interior. No siempre es fácil verlos y en muchísimas de las ocasiones realmente se vuelve un reto dependiendo del tipo de paciente que tenemos, que les digo generalmente o habitualmente son muy obesos. Todo eso nos puede llevar a una nefritis intersticial que se asocia a reflujo vesicoureteral, nefropatía por reflujo, comienza en la infancia, es más frecuente en mujeres, cambios unilaterales, o sea que es asimétrico, cáliz de dilatación Roma, se asocia a cortical cicatrizal o atrofia de la cortical. La tuberculosis, de la cual no es que tengamos algún caso, personalmente los casos que llegué a tener de tuberculosis renal, que no los tengo ya registrados, los veíamos de características normales, pareciendo pielonefritis, pero sí forman lesiones renales focales.
Litiasis renal, lo más frecuente que podemos encontrar y que se asocia mucho al tipo de pionefrosis que ya hemos presentado, ¿sí? Tienen mucha relación con el grado de deshidratación, ectasia urinaria, hiperuricemia, hiperparatiroidismo, hipercalciuria. ¿Sí? Los cálculos de cáliz no son obstructivos, no cursan con síntomas, pero todos aquellos que migran hacia el uretero coexisten con dolor lateral, ¿sí? Y a veces dolor referenciado a otras áreas del abdomen. Los cálculos mayores de 5 milímetros detectan con sensibilidad del 100%. La ecografía con o sin rayos X compite con la tomografía, ¿sí? Aunque ahora realmente también la Urotac, aquellos cálculos pequeños, los logra diferenciar muchísimo mejor que nosotros cuando estamos en el tercio medio, ¿sí? Fundamentalmente. Tercio proximal, sonografía nos sigue sirviendo bastante. Entonces podríamos encontrar cálculos ureterales en diferentes momentos y en diferentes circunstancias conforme vaya siendo el trayecto de descenso. La nefrocalcinosis, ¿sí? Ok, puede ser una calcificación distrófica o metastásica, tejidos desvitalizados, isquémicos o necróticos, tumores, abscesos, hematomas tienen que ver con ellas. La metastásica puede provocar hipercalcemia, secundaria hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal y falla renal. Puede afectar a la cortical con necrosis cortical aguda, glomurulonefritis crónica, hipercalcemia crónica, enfermedad de células falciformes. Puede ser de tipo medular, que se ve afectada por hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal, riñón con médula en esponja, metástasis óseas, pielonefritis crónica. Y las manifestaciones ecográficas fundamentalmente son bordes ecogénicos sin sombra rodeando las pirámides renales. No sé cuál sea la experiencia de ustedes y lo que ocurra en sus diferentes países, pero de repente en México de unos 6 años o 7 años para acá se ha dado una verdadera modalidad entre los pediatras a todo nene que se encuentra pequeño, delgado, que no crece, catalogarlo como una enfermedad, como un proceso metabólico, y en todos le quieren encontrar pielocalcinosis y pensar que se llama en una acidosis tubular renal y tratarlos como eso, cuando que las estadísticas nos dicen que son pocos los casos que verdaderamente se encuentran. Uno de los más graves problemas que hemos nosotros notado es no utilizar los transductores adecuados, querer seguirlos viendo con un transductor convexo para adultos, cuando que a veces obtenemos muchísimo mejor imagen, ¿sí? Si no contamos con un transductor específico para pediatría, utilizar el transductor endocavitario por vía abdominal por la frecuencia que se maneja, o bien llegar a utilizar directamente el transductor lineal, sobre todo cuando son nenes delgaditos, más pequeños y todo, nos puede ayudar a descartar muy bien. Muchas veces lo que se marca y se piensa que son litos que se están demostrando ahí, verdaderamente no existen. Dentro de los tumores, el más frecuente, carcinoma de células renales, 3% de neoformación del adulto, 86% de todos los tumores primarios renales malignos, hombres a mujeres 2:1, 50 a 70 años fundamentalmente. No hay una etiología bien determinada, pero sí se habla mucho, vuelvo a repetir, tabaquismo, exposición a químicos, asbestosis, obesidad, hipertensión. Son esporádicos, no es que tengamos una frecuencia importante asociados a enfermedad, sí, enfermedad quística adquirida. Lo que podríamos estar encontrando, ahí tienen algunas de las imágenes, con varios subtipos, células claras, papilar, cromófobo, oncocítico, del conducto colector o medular, que son de menos del 1%. No es posible diferenciarlos mediante imagen. Por ecografía, ausencia de necrosis, presencia de calcificación, lo que da un mejor pronóstico. Entonces hay que pensar en ellos cuando hay dolor en flanco, hematuria y masa renal palpable. Ok, voy a hablar de los últimos 4 casos que hemos tenido. Los últimos 4 casos han sido solo un hallazgo, ¿sí? El paciente ha ido por una circunstancia diferente y al estar haciendo la ecografía que nosotros hemos barrido de abdomen superior, total, ahí hemos encontrado en ellos. El quinto caso, el caso que precedió a alguno de ellos, curiosamente, la hermana de una doctora, sí, y lo impresionante es que teniendo hasta tomografía, se peleaban los médicos, quienes sí lo operaban y quienes no lo operaban. La mayoría no lo operaban, sí, y solo uno, el de más edad, más experiencia y todo,
es el que decía que sí lo operaba. Finalmente, carcinoma de células renales, afortunadamente sin haber roto la cápsula, y esta señora ha tenido una sobrevida ya de 4 años espectacularmente buena. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, pensar en ellos, poder definirlos, utilizar la metodología Doppler, ¿sí? Y vuelvo a insistir, si tenemos Doppler de amplitud y Doppler bidireccional, el High Resolution Doppler, que ahora le llaman algunas empresas y todo, colocarlo, no siempre es fácil identificar esa estructura vascular hacia la periferia, pero en muchos de ellos lo podemos hacer si somos un poco más cuidadosos, trabajando mejor nuestro equipo, modificando la frecuencia de repetición de pulsos y todo. Ok, hay que hacer biopsia, cual puede llevar a un buen pronóstico, pero finalmente es decisión del médico tratante si va a la biopsia o definitivamente va a la resección quirúrgica, y en ese momento ya se resuelve todo el problema. Recordar la clasificación de Robson, sí, el estadiaje es muy importante. 1. Tumor limitado a la cápsula renal. 2. Invasión tumoral de la grasa perinéfrica. 3. Afectación tumoral de los ganglios linfáticos regionales o de estructuras vecinas. 4. Invasión de órganos adyacentes y metástasis a distancia, hasta donde nosotros podamos hacerlo, apoyado por otras series de estudios. No vamos a revisar todo esto, pero aquí está la clasificación de Robson, publicada en la Revista Mexicana de Urología en 2011. El estadiaje y pronóstico es muy importante para la supervivencia a 5 años. Del 1, 67%, 2, 51%, y así va decreciendo, ¿sí? Hasta llegar al 4, que muchas veces termina en un tratamiento simplemente paliativo. ¿Ok? Entonces es importante recordar todo esto. Los errores de interpretación son importantes. ¿Sí? La ecografía se dice que es considerable inferior a tomografía y resonancia magnética, sobre todo para el estadiaje, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero no para la localización de ellos. Algunos son difíciles, algunos, como les mostré, son prácticamente isoecoicos. No esperen encontrar esos tumores total y absolutamente diferenciados. Tenemos a los tumores de células transicionales también, que son muy importantes. Se observan sobre todo en personas de 65 años en adelante. 75% afectan a la pelvis renal. Hematuria micro y macroscópica, 25% de ellos tienen dolor en el flanco, ¿sí? Y el seno renal dificulta a veces la evaluación de los mismos, entonces debemos de tener mucho cuidado. Pero también hay que tener cuidado con otros tipos de tumores, como pueden ser los tumores ureterales, sobre todo los tumores que están previos precisamente en la pelvisilla mayor y que van hacia el uretero proximal. Los tumores que van hacia las extremidades distales, creo que generalmente lo que hacemos es, por el gas que se encuentra después de la vejiga y todo, no somos muy avesados en pensar en ellos y no en detectarlos, como el caso anterior que les mostré. Tenemos carcinomas de células escamosas, que son muy raros, es el segundo tumor urotelial maligno. Sí, 15% de tumor es en la región pélvica renal, 8% se da en tumoración vesical, puede proseguir infección, irritación crónica y cálculos, metaplasia escamosa, leucoplaquia del uretelio, etcétera, y es una lesión sólida, plana, infiltrante con ulceración extensa. Ok, habitualmente el diagnóstico se hace por metástasis. Hay muchos otros tumores del urotelio, el adenocarcinoma, que afecta a la pelvis, uretelio y vejiga, es raro. Sí, generalmente tiene antecedente de infección urinaria crónica, 2 a 3% de las 2/3 partes litiasis coraliformes, y los oncocitomas, células epiteliales grandes, surgen en tiroides, paratiroides, suprarrenal, glándulas salivales y riñones, 6.6% de todos los renales. Sí, tiene una prevalencia mayor en hombres que en mujeres. 60 a 70% son asintomáticos y no existe un aspecto diferencial, ya que son homogéneos, heterogéneos, pared nítida o mal definida, cicatriz central, necrosis central o calcificación. Realmente no lo podemos hacer. Quizá uno de los tumores que más frecuentemente vamos a ver son los angiomiolipomas, esas pequeñas lesiones que se ven blancas, brillantes en el parénquima. A veces, aunque no es lo habitual, pueden ser 2 o más las que llegamos a encontrar, y a veces también es más raro que sean bilaterales, pero los podemos identificar y definir bien. El linfoma, que tiene un crecimiento
que puede provocar nódulos específicos o difusos. No es tan fácil identificar al 100% ellos, sobre todo cuando son pequeños, también se nos llegan a pasar. Entonces hay que pensar que el aspecto ecográfico puede tener una afectación parenquimatosa focal, nódulos homogéneos hipoecoicos o isoecoicos, infiltración difusa también, invasión a partir de una masa retroperitoneal y afectación perirrenal. Okay. También podemos ver la diseminación hacia las zonas ganglionares. ¿Sí? Y los metastásicos, los más frecuentes son pulmón, mama, células renales del riñón contralateral, son los que más frecuentemente van a metastasizar al propio riñón. La enfermedad quística, ¿sí? Todos sabemos que es anecoica, que la pared posterior puede ser imperceptible, que puede ser bien delimitada, redondo ovoideo, que van a dar reforzamiento sónico posterior, que se pueden presentar en diferentes momentos de la edad, que los podemos diagnosticar incluso in útero en varios fetos, ¿sí? Pero entonces hay que ver qué es lo que ocurre con todas las lesiones, si tiene ecos en el interior, si tiene septos, calcificaciones, paredes finas perceptibles, no linealidad mural, lo cual los hace complejos, ¿sí? Y que no siempre permiten ese famoso criterio de que es una imagen total y absolutamente ecolúcida. Entonces existe la clasificación de Wozniak, que es muy importante para que la recordemos. Yo les sugiero, hay muchísimas páginas de donde la pueden sacar, la podemos imprimir, tener por ahí a un lado para la consulta propia o hasta la de los alumnos. Entonces es muy, muy importante poder llegar a tener recordar esta clasificación para poder comentárselo al urólogo y el urólogo determinará qué hacer. A veces nos ha tocado que los urólogos rechazan el estudio de imagen porque no les pusieron la clasificación de Wozniak. Así como está ocurriendo ahora, muchas veces no tiene BIRATS, entonces te lo regresan. Y ahora hay centros donde no solo es, sino tiene BIRATS radiológico, sino tiene BIRATS sonográfico, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Los quistes parapiélicos, que a veces también tenemos que ver si comunican o no con el sistema colector. En algunos pacientes, la mayoría creo que puede ser bastante fácil. Algunos de ellos pueden dificultarse un poco. Hay quistes medulares también. Recordad la enfermedad poliquística renal, la enfermedad poliquística del adulto. ¿Sí? Tenemos que rastrear todos los órganos vecinos, ¿sí? Ver los dos riñones. A veces nos botan aquellos estudios en donde solamente estudian flanco derecho y si quieren flanco izquierdo, pues bueno, es otro estudio, cuesta otra cantidad de dinero y demás. Es anacrónico, pero créanme que ocurre bastante en muchos lugares, ¿sí? La nefropatía poliquística autosómica dominante, que también debemos de tener en cuenta, ¿sí? Y anomalías relacionadas con el crecimiento renal, hipertrofia, hipoplasia, la ovulación fetal. Hay que recordar las ectopias cruzadas, la ptosis, todas las patologías que ustedes conocen, ¿sí? Y que a veces nos llevarían a pensar que no hay. Llega a ser un hallazgo en algún paciente que fue a hacerse un estudio por litiasis vesicular o X, que nos demos cuenta que no tiene un riñón. Pero esa señora ha tenido 86 años de vida, ¿sí? Y 12 hijos. No hay ningún problema, ¿ok? Entonces, no nos preocupamos tanto. Las lobulaciones fetales, sí, presentes sobre todo en los 4 a 5 años, persisten en el 51%. Malformaciones relacionadas con el ascenso del riñón, como pueden ser el riñón pélvico, los riñones intratorácicos, sí, esos que se van con la hernia Bordalec, raro que los veamos, solo cuando están en vida fetal. Sí, pero también hay que recordar que en algunos pacientes los litos muy grandes, coraliformes y todo, sobre todo en pacientes ancianos, ¿qué es lo que van a provocar? ¿Sí? Que se vayan elongando los tejidos y no es raro que los encontremos a nivel pélvico, nunca vamos a encontrar el riñón arriba y sí encontramos la masa abajo, ¿ok? Sí, las ectopias renales cruzadas con o sin fusión de todos ellos. A mí nunca me ha tocado ver un riñón en herradura, tampoco en lo personal me ha tocado ese famoso riñón en torta, en pastel, sí, ese tampoco me ha tocado, aunque supe de un caso que lo retiraron los residentes al haber encontrado, sí, una tumoración retroperitoneal, ¿ok?
la riñón displasia multiquístico, sus hallazgos, riñón en herradura, malformaciones relacionadas con el esbozo ureteral, como puede ser la genesia renal, el riñón supernumerario, duplicaciones del sistema colectorio ureteroceles, de lo que ya hablamos hace rato un poquito, ¿sí? Y todo ese tipo de dilataciones ureteropiélicas que son muy importantes, megacálices congénitos, megauréter congénito, malformaciones relacionadas con el desarrollo de la vejiga, de las que hablamos hace un momento, y simplemente pensar, para concluir, porque ya me están haciendo señas, que la ecografía es quizá la mejor herramienta que tenemos para el estudio y abordaje primario de estas importantísimas estructuras. Muchas gracias.